Buenas tardes a todas y todos. Para nuestros FT es muy importante el que estén ustedes conectados, conociendo de distintas facetas del tema de la innovación. Estamos muy contentos con el desarrollo y la iniciativa que tuvo el área de innovación y emprendimiento de proponer el desarrollo del mes de la innovación y el emprendimiento en nuestros CFT, para lo cual estamos desarrollando distintas actividades, concursos y también webinars para poder ir conociendo distintas facetas de la innovación y cómo los estudiantes de nuestros CFT, los docentes y los colaboradores principalmente pueden verse, digamos, involucrados como agentes de cambio en esta comunidad universitaria o de formación de nivel superior en la cual estamos inmersos. Al comienzo de nuestro mes de la innovación, invitábamos al doctor Rolando Chami, quien nos dio una linda conferencia sobre la innovación, pero desde el punto de vista de la economía circular. Cómo, ¿no es cierto?, de repente es sencillo pensar en buscar formas que mejoren el quehacer de lo que estamos desarrollando, y lo puso en un ejemplo claro o en algunas iniciativas que ellos, como parte del nodo de biotecnológico de la Universidad Católica del Paraíso, han ido trabajando en distintos territorios de la región. Después, la semana pasada, escuchábamos a un chef para hablar un poquito de la innovación en el ámbito gastronómico. Súper interesante lo que nos planteó, cómo él, ¿no es cierto?, fue capaz de reinventarse varias veces para poder salir adelante con un negocio, ¿no es cierto?, en el ámbito de la gastronomía, aplicando innovación en el uso de los elementos que componen, ¿no es cierto?, sus platos que él tiene en sus restaurantes. Bueno, y hoy día, con la presencia de Macarena, vamos a conocer una nueva faceta dentro de la innovación, como es la innovación social, para lo cual nuestro CFT le da mucha relevancia. Nosotros somos un centro de formación técnica en la cual estamos muy vinculados a lo social, estamos incorporando como estudiantes, más de los 6.500 estudiantes que tenemos, a mucha gente, a muchos estudiantes que son de los sectores medios bajos de la comunidad de esta región de Valparaíso, quienes ellos con mucho esfuerzo están hoy día estudiando más de las 21 carreras que tiene el Centro de Formación Técnica en las distintas sedes a lo largo de la región, en las 7 sedes. Bueno, el tema social, las soluciones que podamos con nuestros docentes y nuestros estudiantes poder idear, poder generar nuevas iniciativas que mejoren la calidad de vida de las comunidades vulnerables de nuestra región, es un propósito cierto y es un propósito de mucho significado para nuestra organización. Por lo tanto, los invitamos a escuchar activamente la conferencia que va a dictar Macarena, y no quiero extenderme más en ello, sino quiero dejarla que ella realmente nos cuente su experiencia y nosotros estar muy atentos a capitalizarnos y a poder seguir avanzando en este mundo de la innovación para todas y todos. Así que muchas gracias, y con esto doy por iniciado este webinar y le dejo a Leiko que continúe como maestro de ceremonia con las distintas etapas de este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ignacio, muy amable por sus palabras sinceras. Bueno, ahora presentaremos a la destacada profesional Macarena Lucero. Ella es asesora de proyectos de innovación social en Chile y Latinoamérica, es cofundadora y CEO de ESC Lab,
También fue elegida como una de las 100 mujeres líderes en el año 2021 por el Mercurio, ganadora de Global Award Digital Disruptor el año 2021. Y el día de hoy nos va a exponer desde México, aprovechando el uso de la tecnología, ¿cierto? Y las redes, desde México nos va a hablar acerca de la innovación social desde una mirada práctica, emprendedora, pero por sobre todo con propósito. Así que junto con agradecer por regalarnos parte de tu tiempo, la dejamos con ustedes a la señorita Macarena Lucero. Macarena, adelante. Hola, buenos días. Acá son las 10 de la mañana, tal como les decía, Chile siempre marcando la pauta, estamos en Chile allá en el futuro, acá son recién las 10 de la mañana. Primero decirles que yo muy contenta con la invitación, yo hice clases en el CFT de la Ligua, perdón, del sector de la Ligua, ese sector, entonces cuando uno ve las problemáticas sociales, uno tiene dos formas de abordarlas, o nos hacemos cargo o miramos para el lado. Y yo creo que hoy día, tanta la fuerza laboral no tiene que ver con seguir ahondando más en nichos, sino que en el cómo hoy día, desde lo técnico, cómo hoy día nosotros somos parte de un engranaje en donde damos soluciones porque vivimos constantemente esas problemáticas. La innovación social tiene mucho de ser un poco ingenioso, porque la innovación social también tiene muchas veces, antiguamente no se podía medir, había varias problemáticas, entonces hoy día la innovación social, y como se dice muchas veces, el chileno es muy astuto. Afuera hemos visto distintas problemáticas que hoy día otros países no han visto, ni siquiera en Europa, y hoy día nosotros ya las estamos solucionando. Creo que cuando uno sale de la caja, finalmente no todo es tan malo cuando estamos dentro del país, sino que cómo nos ven desde afuera y todo lo que se ha invertido también en innovación. Hoy día tenemos muchas miradas hacia Chile. Yo hoy día me siento de verdad muy agradecida también como México nos ve a nosotros y en particular el trabajo que hemos hecho. Hoy día básicamente les voy a hablar cuál fue nuestro recorrido, cuál es la forma y la metodología que nosotros ocupamos y hoy día en lo que estamos en México. Así que ese es como más o menos un poco el viaje que les voy a mostrar. ¿Y por qué un viaje? Porque cuando uno está hablando sobre problemáticas sociales, en específico, cuando uno quiere resolver ciertas problemáticas sociales, también tiene que tener un equipo o un grupo que a uno lo pueda ayudar en este viaje. Entonces, primero contarles quién soy yo. Yo soy chilena, ¿cierto? Tengo 42 años, soy de Valparaíso, específicamente de Viña del Mar, hoy día soy residente en México, pero me declaro una emprendedora social en serie. Me declaro también una mentora para todas estas nuevas generaciones que hoy día quieren hacer cosas y no saben por dónde partir, pero también me declaro una estudiosa del ser humano y de las problemáticas sociales. Creo que uno nunca deja de aprender, pero uno tiene que involucrarse, ¿cierto? Más allá de los premios, más allá de todo el contenido, todo el conocimiento que pueda tener, creo que hoy día el estudio del ser humano y las problemáticas sociales son las que finalmente nos ayudan a resolverlas. Y hace 5 años, más o menos, parte este viaje. ¿Y cómo nos definimos hoy día, estando fuera? Nosotros nos definimos, ¿cierto?, como co-creadores de soluciones innovadoras. ¿Por qué? Porque hoy día siempre estamos mirando desde lejos a esas soluciones que vienen desde Noruega, que vienen desde Europa, y cuando uno dice, ya, ¿y cómo las adaptamos? Hoy día tenemos que mirar desde lo que hoy día tenemos, pero en una co-creación con los distintos países que somos parte, ¿cierto?, de Latinoamérica y el Caribe. Como parte de nuestro propósito y también el mío, fue el ser parte de la solución, en el cómo hoy día nos transformamos, ¿cierto?, en una herramienta para este cambio social. Y cuando decimos solamente de Chile, estamos equivocados, porque cuando hoy día estamos queriendo impactar, Chile hoy día solo tiene 22 millones de habitantes, 20 millones de habitantes, que es muy poco para el resto, como un país, por ejemplo, como lo que pasa hoy día en México, que tiene 140 millones de habitantes. Pero tenemos las mismas problemáticas en salud, en educación, ¿cierto? En inseguridad, aunque ustedes no lo crean, también compartimos muchas problemáticas. Entonces hoy día cuando estamos
buscando este tipo de soluciones, la co-creación siempre va a ser relevante. Nosotros, como laboratorio, como hace 5 años atrás, no sabíamos por dónde partir, no había mucha información sobre la innovación social. Lo que hicimos fue buscar, ¿cierto?, alguna carta de navegación que fuese más grande, en donde esta nos diera el camino y las directrices específicas para poder lograr el objetivo que nosotros queríamos tener, que era ser una herramienta al cambio social. Y fue que encontramos los ODS. Fue un poco divertido porque hace 5 años atrás nadie identificaba los ODS, solo era un grupo de cuadraditos de colores que no tenía mucho sentido, pero cuando uno empieza a ahondar, ¿cierto?, en cada uno de ellos y cuál es el verdadero desafío, es cuando nos vamos encontrando que vamos teniendo directrices. Nosotros nacimos en el 2017 y hoy día somos parte ya de un ecosistema global. Hoy día la digitalización nos tiene, ¿cierto?, trabajando en áreas públicas, privadas, con la academia, con emprendedores, pero ya de una manera global. Creo que hoy día ya ni siquiera el horario nos detiene para poder estar conectados, ¿cierto?, con otro lugar. Hemos llegado a más de 30.000 usuarios. O sea, esto que parte en la ciudad de Viña del Mar diciendo queremos ser o impactar la región de Valparaíso, rápidamente, producto también de la tecnología y de la pandemia, nos volvemos en un formato digital en donde pudimos llegar a más de 5 países en Latinoamérica, o sea, llegamos a más de 9, 10 regiones en Chile en estos años, pero lo más que nos pone contentos es haber llegado a más de 200 comunas. ¿Y por qué? Porque cada una de esas comunas tenía una complejidad, pero más que tener una complejidad, nos dábamos cuenta que las problemáticas se seguían repitiendo. Y si nosotros ya teníamos una solución a esa problemática, o sea, las soluciones eran replicables y escalables. Cuando uno empieza hoy día a decir, bueno, ¿y cuáles son los desafíos? Nosotros llegamos en julio acá a México, partió nuestro viaje en Chiapas, trabajando, ¿cierto?, con Médicos Sin Frontera, trabajando en los puntos de salud digital que están hoy día en la selva. Hoy día Chiapas es un lugar que queda al sur de México, en donde tiene una complejidad igual que el sur de Chile, donde tiene poca conectividad y no tiene acceso tampoco a salud de calidad. Después estuvimos en Puebla, que hoy día estamos trabajando con ellos, estamos hoy día trabajando en la reactivación, pero también desde el proceso de la digitalización, y hoy día nos encontramos ya en Ciudad de México, en donde somos parte ya del ecosistema, y no tan solo a nivel latinoamericano, sino que hoy día ya se piensa en una red iberoamericana, ya que toda la región, ¿cierto?, está unida a Portugal y a España. Cuando uno busca fondos concursables, siempre está buscando de manera interna el Corfo, el Capital Semilla, pero nunca estamos mirando hacia afuera, en donde hoy día la inversión tanto de la Unión Europea o recursos que vienen, ¿cierto?, desde Estados Unidos, son para poder invertir en programas de problemáticas sociales en Latinoamérica. Pero no ha sido fácil, porque cuando nosotros partimos, ¿cierto?, el proyecto, teníamos mucha falencia porque no había información. Cada vez que nos metíamos a buscar, ¿cierto?, algún indicio, algún paper o algo, nadie había escrito mucho. O sea, de hecho, se hablaba mucho como de que la innovación social solo apuntaba, ¿cierto?, a estas organizaciones sin fines de lucro, que tienen un propósito. Pero también empieza a aparecer una corriente distinta en donde empieza a decir, oye, somos empresas que hoy día queremos cambiar el mundo, pero tenemos un propósito, ¿cierto? ¿Cuándo lo hace distinto? ¿Cuándo nos empezamos a diferenciar de una organización sin fines de lucro? Es cuando tenemos un modelo de negocio. Y ese modelo de negocio hace sostenible toda la operación de la organización. Porque cuando hablamos sobre una ONG, una fundación, una corporación, siempre van a ser nuestros ingresos y nuestro modelo de negocio van a ser las donaciones y los voluntarios. Pero tampoco podemos dejar el desarrollo de nuestros proyectos a la voluntad de otras personas, porque siempre estamos pasando por distintas modas. Van a ser salvemos a las ballenas, el otro mes va a ser salvemos a los perritos, y así, porque como sociedad también estamos buscando involucrarnos en distintos problemas sociales. Pero ¿cómo hacemos que sea sostenible? Y fue que desde el laboratorio nacieron 3 iniciativas que fueron básicamente el paraguas de ir desarrollando distintos proyectos.
Desde el laboratorio entonces nace Enchúfate, que hoy día nuestro programa y nuestra metodología adaptada, que busca hoy día trabajar la transformación digital con programas educativos, pero centrados en el aprendizaje efectivo. También creamos una fundación para el adulto mayor en donde pudimos canalizar todo lo que venía del área pública, el área privada, las universidades, que no tenían un contacto hoy día con el adulto mayor, pero sí querían hacer grandes cambios. Y por último tenemos Germina, que son nuestros programas de innovación en alimentos y el área gastronómica y hotelera. ¿Por qué es relevante? Porque hoy día en Chile casi el 70% de las personas que emprende o inicia su primer emprendimiento, ¿cierto? Lo hace a través de los alimentos, pero lamentablemente no formaliza. Y no formaliza porque se queda en este estado de precariedad en donde día a día, ¿cierto? Tiene que estar buscando para poder, como lo decimos en Chile, para la olla. Cuando nosotros estamos dándonos cuenta de que lo que faltan son herramientas técnicas, pero también un apoyo tanto a la persona, es cuando empieza a suceder la magia. Nosotros con Enchúfate, lo que quisimos fue acompañar, integrar, pero además enseñarle a las personas el uso de las nuevas tecnologías a través de programas educativos. Cuando nosotros empezamos todo este viaje, lo que hicimos fue centrarnos en un segmento que era el más vulnerable de la población, que era el adulto mayor. Se volvió mucho más complejo con la pandemia cuando en la primera instancia mandaron a todos a sus casas y dijeron, el primer segmento que se va a ir a su casa va a ser el adulto mayor y paguen desde su casa, compren en una aplicación, pidan comida, y tú dices, pero si un adulto mayor no lo sabe hacer, ¿qué hizo? Salió nuevamente a las calles a cobrar su pensión de alimento, seguía yendo al supermercado. Entonces, cuando te das cuenta que hace 2 años estábamos diciendo la era digital va a llegar, nunca pensamos que iba a ser tan brusca con una pandemia, pero también al mostrar, al visibilizar esta problemática, también nos dio herramientas concretas a través de una metodología y teníamos datos. Porque hoy día cuando estamos hablando sobre la innovación social, lo que no se mide no existe. En estos años que nosotros hemos trabajado, siempre hemos tratado de tener un ecosistema que sea nuestro soporte. O sea, nosotros trabajamos hoy día con el área pública, el área privada, la academia, emprendedores, que son uno de los más importantes porque son los que estimulan, ¿cierto?, con sus ideas y sus innovaciones, pero también, por sobre todo, trabajamos con centros de innovación. Yo creo, como directora del laboratorio, que hoy día tenemos que trabajar con bases de datos abiertas. Hoy día ya no podemos estar ocultando porque alguien nos quiere robar nuestra idea o alguien, ¿cierto?, quiere replicarla. O sea, hoy día tenemos que ser capaces de entregarnos datos certeros para lo que se quiera invertir sea una solución que permanezca en el tiempo. Cuando hoy día nosotros trabajamos, ¿cierto?, de manera colaborativa con todas estas entidades, es que nosotros también hacemos un traspaso de todos los datos que se consiguen a través de estos proyectos. O sea, esto quiere decir que cuando finalizamos el proyecto, lo que hacemos es entregar un informe con cada una de las áreas. Cuando estamos hablando de innovación social, ya no nos podemos quedar específicamente diciendo fue súper bueno, a la gente le encantó, ¿cierto? Vino mucha gente, pero tú dices, ya, ¿cuántas mujeres habían? ¿Cuántos hombres habían? ¿De qué territorios eran? ¿Tenían enfermedades crónicas o no tenían enfermedades crónicas? ¿Cuál era el nivel de estudios? O sea, hoy día, a través de estas 5 áreas, ¿cierto? Podemos levantar datos que son relevantes. Cuando nosotros decimos que como laboratorio hoy día queremos democratizar el acceso a la información, es para que las comunidades o los territorios tomen mejores decisiones o estas decisiones sean más asertivas. Porque cuando estamos creando proyectos a puerta cerrada, en donde, sin ofender a nadie, muchas veces se toma desde la parte de ingeniería, que son los presupuestos, ¿cierto? Y vemos lo cuantitativo, pero no está faltando lo cualitativo. Y ahí es cuando se hace importante el crear equipos multidisciplinarios, que estos equipos multidisciplinarios tengan una mirada más integral de la intervención. Nosotros fuimos ganadores del desafío COVID 2020,
en donde lo que hicimos fue trabajar una metodología que era de manera presencial y a través de distintas áreas estratégicas también y colaboraciones que tuvimos, lo que hicimos fue desarrollar una plataforma que hoy día es autónoma, en donde, mediante la inteligencia artificial, ¿cierto?, y conocer también al adulto mayor, hemos podido lograr predecir cuáles son las preguntas que hoy día tienen en base a la nueva tecnología. Y cuando hablamos sobre el premio de Global, lo que nosotros nos ganamos fue ser uno de los 20 proyectos más disruptivos a nivel global, en donde lo que se premiaba básicamente era esta actitud de querer cambiar los paradigmas. O sea, nosotros hoy día estábamos diciendo, queremos digitalizar al adulto mayor a través de una plataforma digital, y eso lo hace único. Nosotros cada vez que nos toca representar a Chile, creemos que se están haciendo muchas cosas. No aparece todo en el diario, muchas veces más importante lo que pasó con Alexis Sánchez o lo que está pasando con Pinilla y todas estas noticias que muchas veces son bastante faranduleras, pero cuando uno está fuera, te das cuenta y te empiezas a encontrar con científicos chilenos que llevan acá ya 2 años, 3 años, aportando, ¿cierto?, a un país y a Latinoamérica completo. Creo que hoy día, más allá de nosotros mostrar cuáles son nuestros premios, es decir, se puede, una persona común y corriente, un ciudadano a pie con una muy buena idea, que tenga también buenos partners, puede llegar a esto y a mucho más. Cuando nosotros decimos, como laboratorio, qué es lo relevante y nuestra vinculación con el Estado, es que todo lo que se pueda desarrollar en base a innovación social tiene que ser tratada y tiene que ser pensada para que sea conducente a una política pública. Porque si no, no queda inserta en ningún lugar y lamentablemente los gobiernos, uno encima del otro, ¿cierto?, va sacando muchas veces programas que no están acordes o a los lineamientos específicos que tiene cada uno de los gobiernos. En este caso nosotros hemos tenido el gusto de poder trabajar, ¿cierto?, con instituciones que hoy día representan el cambio social. No todos los ministerios, ¿cierto?, están enfocados al desarrollo, sí a la infraestructura para mejorar la calidad de vida, pero para nosotros hoy día haber tenido la oportunidad de trabajar desde dentro y cómo se piensa la política pública es que también nos abre distintas puertas. Cuando la gente dice, pucha, hay muchas áreas del privado que no me gusta o tales empresas que hacen algo y solamente buscan a través de la innovación social o la responsabilidad social empresarial disminuir quizás sus impuestos o disminuir, ¿cierto?, el pago, la carga tributaria, pues fíjese que hay hoy día una corriente en donde hay demasiadas empresas que están queriendo ser las mejores, no del mundo, sino que para el mundo. Y en eso es cuando hoy día las instituciones están desarrollando su vinculación con el medio a través del desarrollo de proyectos con impacto, con usuarios reales, que en este caso la solución, ¿cierto?, quede inserta. Antiguamente, y ustedes capaz que se rían, pero cuando uno decía, vamos a hacer una actividad masiva que sea de entretención y salud, que se hacía un baile de zumba. Un baile de zumba. ¿Cómo lo podíamos medir? ¿Tiene una actividad física? Sí, check. ¿Reúne el de entretenimiento? Sí, check. Llegaron 1000 personas, check. Pero fue una clase de zumba. Eso no impacta a nadie. ¿Cuántas mujeres fueron? ¿De qué edad fueron? ¿Qué sectores fueron? ¿Por qué querían ir? ¿Porque había mujeres que tenían enfermedades crónicas? ¿Cuánto pesan? O sea, una actividad, ¿tiene el impacto? Sí, pero no tiene el impacto social que debería de tener a largo plazo. Y eso hoy día las empresas, sobre todo el área privada, lo sabe. Entonces, hoy es cuando al unirse y generar colaboración con instituciones que lo están haciendo de manera seria, es cuando tienen los verdaderos resultados. Y también tenemos que pensarlo de manera empresarial. Cuando terminan el año, ¿cierto?, tienen también buenos indicadores, pero ya no es la clase de Zumba, sino que quizás fueron intervención en distintos lugares. Y eso es hoy día lo que se apunta. Cuando hablamos también con la vinculación de emprendedores, hoy día el emprendedor está inquieto, sobre todo el que ve la problemática social. Creo que muchos, y me atrevería a decir que casi el 100% de los emprendedores sociales se involucra porque sufrió la problemática.
porque mi hermano tenía autismo, porque en el sector donde vivía no había agua, porque estoy trabajando con agricultores y son adultos mayores. O sea, vivimos de tal manera la problemática que también tenemos la capacidad de resolverla. Y eso hoy día es muy valioso. Ese know-how que hoy día tiene un emprendedor social es el verdadero aporte que tiene tanto un centro de innovación como una empresa privada o el Estado para conocer lo que está pasando realmente en el territorio. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque uno puede decir, bueno, mucha palabra, pero realmente ¿cuál es el ejercicio? Y el ejercicio real que nosotros hacemos, tenemos una metodología de intervención. Y esta metodología de intervención se divide en 4. Hoy día, en la innovación social y en todo lo que hoy día se busca replicar, si no se mide, no existe. Entonces, ya tenemos que dejar de crear proyectos también en donde es el yo creo, el yo siento, a mí me dijeron, sino que a través de los diagnósticos, que es para nosotros la etapa más importante, conocer a los participantes, conocer la problemática y muchas veces levantar nuevas problemáticas que se pueden solucionar, ¿cierto?, a través del proceso que vamos, de la intervención. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos pensamos, que les voy a dar un pequeño ejemplo. Me tocó trabajar en negociar con con un sector en Viña del Mar, donde la municipalidad lo que quería era poner una plaza. Y la gente se negaba a la plaza. Y ya se puso en un minuto muy violento, en donde ellos decían, no queremos la plaza. Y cuando nosotros empezamos a investigar, les dijimos, oye, pero ¿por qué no quieren la plaza? Sí. Y me dijeron, ¿saben qué? Hay 3 plazas. Y de las 3 plazas están tomadas hoy día por drogadictos, por narcotraficantes, en donde se han vuelto focos muy peligrosos. No queremos otra plaza porque no nos sirve, los niños ni siquiera van a jugar a la plaza. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitamos un paradero más de micro. Que la micro llegue, si llegaba hasta el paradero 20, que la micro llegue hasta el paradero 21. ¿Por qué? Porque en ese trayecto hay un lugar, un sitio muy heriazo, en donde ahí se han producido asaltos, ataques sexuales. Entonces, tú te replanteas, ¿cuánto sale hacer un paradero más? Pues fíjense que era más barato que una plaza, primero. Segundo, la municipalidad ya estaba trabajando con un proyecto de luminarias. O sea, acá te das cuenta que no están comunicándose internamente. Entonces, ¿con quién tenemos que hablar? Con la micro, con el servicio de transporte para que haga un paradero más y con los colectivos. Ahí es cuando ganan todos. Gana el municipio, ganan las micros porque aumentan su trayecto, gana también los colectivos, pero gana el usuario. Entonces, cuando estamos en el diagnóstico, se dan cuenta que hubiéramos gastado una plata inútilmente en una plaza, siendo que con el mismo y menos dinero llegábamos a una solución que era realmente concreta. Después tenemos la ejecución. Cuando hacemos el diagnóstico, la ejecución. Tal como el ejemplo que le estaba dando ahora. La ejecución es, ¿cuál va a ser la metodología que vamos a ocupar de insertarlo y crear? Busquemos entre las políticas públicas, ¿cómo podemos aumentar el paradero? ¿Es legal? ¿Con qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar con el SECTA, que era el que estaba a cargo de luminaria, check. Tenemos que hablar con la línea de colectivo, check. Tenemos que hablar con el transporte público y ver hasta arriba, check. Tenemos que ver cuántas son las personas que viven más arriba, para que también valga la pena para todos. Y también cuando pasa mucho que los proyectos tienen un inicio y un final, pero nadie vuelve al territorio para saber qué pasó. Todos nos quedamos cortando la cinta. Maravilloso, llegó el gobernador, llegó el alcalde, llegó todo el mundo. Cortamos la cinta. Pero, ¿la solución funcionó? ¿Realmente funcionó? Cuando hacemos el seguimiento, nos podemos dar cuenta de que si funcionó, ¿cómo lo mejoramos? Y si no funcionó, tenemos la instancia para poder cambiarlo y revertirlo. Cuando hacemos el seguimiento, pasó algo. Nos dijeron, ¿saben qué? La micro deja de pasar hasta tal hora, no respeta el horario. Ok. ¿Sabes qué? El colectivo me quiere cobrar
un poco más por el trayecto. Ok, nos retrocedemos en el seguimiento, nos vamos a retroceder, vamos a volver a cambiarlo, vamos a volver a hablar con los de la micro, ok, mira, ¿sabes que no estaban todos los choferes informados? Ok, se informó a todos, hicimos una reunión, check. ¿Sabes que el colectivero había subido? Ok. Y cuando nosotros hacemos el seguimiento, es cuando dejamos la herramienta insertada, porque se produce un consenso de todos los participantes que tenemos la información. Bueno, solo pasa en Chile, pero el decir nadie puede alegar ignorancia de la ley, nadie la puede alegar porque está inserta en el diario oficial. Nadie lo compra, ¿cierto? Nadie compra el diario oficial, pero como nadie compra el diario oficial, no sabemos si es verdad o no, pero ya tenemos una ley que dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley. ¿Les parece que al final yo responda todas las preguntas? Así no se me va el hilo, porque yo a veces tengo mucha información. Y por último, tenemos el análisis de datos. ¿Por qué tenemos que analizar los datos? Para poder saber si, al analizarlo, si esta problemática la tiene otro sector u otro lugar, ¿cómo la replicamos? Porque vamos a tener el diagnóstico, pero en la ejecución ya vamos a saber cómo se hace, el seguimiento también, pero el análisis de datos nos va a llevar incluso a poder crear nuevas soluciones. ¿Y por qué es relevante? Porque proyectos como este, que trabajamos en colaboración con el grupo, con el Centro Ceres, que está en Quillota, fuimos parte de un proceso de la estrategia agroalimentaria en Quillota. Esto quiere decir que se trabajó 2 años en todo ese proceso, pero el levantamiento de datos, el diagnóstico y todo lo demás arrojaba que el agricultor no tenía herramientas tecnológicas y tenía que mejorar su cadena de comercialización a través de la digitalización. Fue así que nosotros como Enchúfate y Ceres creamos el proyecto Cultivanet, en donde se trabajaron con agricultores de Quillota, La Ligua y Cabildo. Es relevante porque nosotros somos parte también de un engranaje, o sea, Ceres ya también había hecho su diagnóstico y nosotros al crear nuestro programa pudimos ser más asertivos. O sea, si ustedes me preguntan hoy, ¿qué fue lo que se levantó de todo esto? Fue la integración tecnológica del agricultor, pero más allá del agricultor, se pudieron generar grupos de trabajo que se pudieron incluso afianzar a través, ¿cierto?, de la tecnología. Otro caso distinto, en donde también podemos ocupar la metodología, es en salud. Hoy día estamos trabajando con la comunidad digital, ¿cierto?, de los cuidadores que pertenecen al CEFAM de Rodelillo. Porque acá tenemos, ¿cierto?, que el Estado también está preocupado, sabe la problemática del cuidador, pero hoy día creó un extipendio. El extipendio es un dinero mensual, pero la forma de obtenerlo es tener una capacitación, ¿cierto?, sobre cuidados mínimos de la persona que tú cuidas. Pero ¿cómo lo voy a recibir si no salgo de mi casa? ¿Cómo voy a recibir esa capacitación, ¿cierto?, si no hay nadie que me releve? Es que hoy día tuvimos que entregarle herramientas tecnológicas a los cuidadores para que a través de Zoom pudiesen tener su capacitación y al tener la capacitación, ¿cierto?, pudiesen postular a este estipendio. Pero además, la red de cuidadores no tan solo se hizo para lograr una capacitación, sino que hoy día en conjunto con Jerópolis, que es de la Universidad también de Valparaíso, ¿cierto?, nos damos cuenta que van a tener acceso a distintas otras capacitaciones, como nutrición, primeros auxilios, tener un psicólogo el que te pueda atender. Cuando hay alguien que está a cargo del cuidado de una persona, también se deteriora físicamente, pero lo peor es lo psicológicamente. Entonces, si esa persona hoy día no está en una red, en algo tan sencillo, ¿cierto?, como empatizar con otra persona que estamos haciendo lo mismo, entonces me siento aislado de la sociedad. Hoy día esta red se está trabajando con un equipo multidisciplinario de estudiantes de la UB de trabajo social, con fonoaudiólogos para trabajar la estimulación cognitiva, ¿cierto?, levantando datos, pero también ocupando las tecnologías que son las básicas que podemos tener y ponerlas al servicio de las personas. Creo que cuando nosotros empezamos a investigar sobre lo de los cuidadores,
no tan solo pasa en el Cefam de Rodelillo, sino que hoy día estamos listos también para podernos cambiar, poderlo replicar en el Cefam MENA y en los Cefanes que hoy día se estime conveniente. Eso es hoy el crear una solución que sea permanente y sea replicable. Hoy día, tener esfuerzos entre presupuesto, tener un equipo que muchas veces son personas que de verdad lo hacen por un propósito mayor que sea el dinero, tenemos que ser conscientes de que tiene que permanecer en el tiempo. Pero también trabajamos con la parte privada. Hoy día somos parte también del equipo de Vicevida, en donde al trabajar su comunidad entre pensionados, ¿cierto? Logramos a través de distintas instancias y distintas actividades crear una comunidad digital. Ustedes dirán, bueno, estamos pasando quizás al Vicevida, que sea un segmento a lo mejor que tenga un mayor valor adquisitivo, pero fíjense que Vicevida tiene todo tipo de personas, pero además de tener todo tipo de personas, son adultos mayores que tienen ciertos requerimientos. Tienen que trabajar la estimulación cognitiva, tienen que trabajar el autocuidado, ¿cierto? Que es personal, su salud, pero también tienen que trabajar actividades que sean diarias. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, estamos pensando en quién es el usuario final. Y el usuario final es un adulto mayor que hoy día necesita nuevas herramientas. ¿Por qué les muestro estos 3 ejemplos? Porque a través de la medición, de la metodología que les acabo de mostrar, se puede utilizar en distintos conceptos, de distintos contextos, pero también lo más importante es la obtención de datos. Hoy día, tanto el Cefam como los agricultores o como la comunidad digital han podido crear nuevas actividades al conocer mejor a los participantes. Y eso es lo único más importante, es en base a la obtención de datos. Cuando nosotros decimos, ok, ¿por qué México? ¿Por qué llegar a México si estamos casi a 6.500 kilómetros de distancia? Es porque México hoy día tiene profundas problemáticas sociales que no ha podido solucionar. Les cuento que México hoy día está atrasado casi como en 5 años de innovación, pero también está muy con esta rueda encima, el dar soluciones rápidas, ¿cierto?, a estos contextos sociales, en donde Chile es un referente a nivel latinoamericano. Hoy día estamos en el número 1 en innovación en toda Latinoamérica, y eso no aparece en ningún lugar. Hoy día somos referentes porque ya llevamos 5 años en la validación y en el prototipar proyectos que hoy día lo que hacemos es volverlos caribeños, tal como dicen ellos. ¿Y cuándo es relevante? Cuando nosotros hacemos el diagnóstico en México y podemos insertar toda la metodología. Ahí el diagnóstico es demasiado importante. Nosotros todo lo que hemos hecho en Chile, hoy día lo estamos también replicando acá en México. Y cuando uno dice, un ejemplo concreto, es que el mismo ejercicio que hicimos, ¿cierto?, en Quillota, hoy día lo estamos haciendo con productores de café en un sector de Puebla. Este café en particular, ¿cierto?, por la altura que tiene y por las características, ¿cierto?, va a ser un café distinto. Acá hay 3 zonas de producción de café, está Puebla, Chiapas y Veracruz, pero Puebla hoy día está invirtiendo en procesos de cómo comercializar mejor este café de especialidad. Y es ahí que hoy día estamos trabajando con 870 agricultores, este lugar queda en la sierra en Puebla, con una altura muy parecida a la que tenemos en el norte de Chile, pero también es muy nuboso, que se da, es como si fuese el sur de Chile, pero con una altura del norte. Se dan cuenta que la complejidad hace que los participantes tengan distintas necesidades, pero es la misma problemática. Digitalizar los canales de comercialización de los agricultores y digitalizarlos de manera individual. En el mismo contexto, lo que estamos trabajando, ¿cierto?, con los Cefam, hoy día estamos creando puntos de salud digital en un sector, ¿cierto?, acá en México, que es a las afueras de la Ciudad de México, que se llama Milpa Alta. Ese sector tiene 152,000 personas, pero vamos a conversar el piloto con 1.500. Es exactamente la misma red que hoy día estamos trabajando en Chile, hoy día solamente estamos cambiando de sector. Y como les comenté al principio, cuando estábamos trabajando con emprendedoras del rubro de los alimentos,
Hoy día el mismo proyecto apunta a Puebla a la reactivación económica, ¿cierto? Pero de 150 usuarias que emprenden igualmente en el rubro de los alimentos. Que acá aún es más complejo, porque acá el 90% de las mujeres que emprenden en el rubro de los alimentos no formalizan. Entonces, el entregarle nuevas herramientas, tanto desde la digitalización de sus canales de comercialización, pero entregar herramientas, ¿cierto?, del cómo producir mejor y tener una educación financiera que vaya acorde a lo que estamos haciendo, se hace indispensable. ¿Por qué pongo este paralelo? Porque si se dan cuenta, los mismos proyectos que estábamos haciendo en Chile son automáticamente replicables en México. Y ese es como el superpoder que hoy día tenemos. Pero el real superpoder es que nosotros contábamos con datos. Nosotros habíamos, desde el año que partimos, el 2017, medimos todo. Nos volvimos locos muchas veces y la gente nos decía, oye, pero ¿para qué te tengo que dar este dato? Lo que hacemos nosotros es crear una contramuestra. De hecho, tenemos 3 instrumentos que hoy día están siendo certificados por la UNAM, que es una de las universidades más prestigiosas que tiene México y en toda Latinoamérica, creo que es la más antigua de Latinoamérica, en donde cuando hay una certificación de una universidad y tú tienes los datos para aportarlo, ¿cierto? Es cuando tú puedes seguir trabajando y mejorar la metodología. Los datos siempre van a ser muy, muy relevantes en el proceso de la creación de nuevos proyectos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vemos de manera muy lejana el poder estar en estos proyectos, pero la verdad es que no. Yo creo que acá hoy día lo que interesa no tiene que ver tanto con el que estudiamos o lo que estamos haciendo, sino que el capaz de ver la problemática para dar distintas soluciones. De hecho, nosotros siempre nos decimos, enamórate del problema y no de la solución, porque tenemos distintas miradas para poder darle una solución. Y ahí es cuando nos encontramos, porque lo mejor de lo que yo vi en Chile sobre los puntos de salud digital, acá de hecho ahora conocí a alguien que le aplicó una inteligencia artificial distinta, en donde vamos a poder predecir incluso el sentimiento del participante, que en Chile nunca lo contemplamos. Entonces, la co-creación es demasiado vital hoy día para la creación de proyectos. Vamos ahora a pasar a las preguntas. A mí me gusta mucho el que quiera también hacer una reflexión o más allá de la pregunta, traté de hacerlo lo más didáctico posible en el sentido de que se pueda entender cómo hoy día lo que estamos haciendo, lo que se hizo en Chile es totalmente replicable y escalable en México. Tal como les decía, nosotros tenemos solo 22 millones de habitantes, México tiene 140, en donde se amplía la capacidad. Pero también decirles que cuando uno está inserto, el técnico profesional ve distintas oportunidades de mejora. Así como hay emprendedores, también están los intraemprendedores. Porque no todo el mundo tiene un espíritu emprendedor, porque no todos podemos ser emprendedores, pero sí podemos intraemprender dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestros estudios. O sea, hoy día la co-creación es lo más vital desde el encontrar una problemática y solucionarla, aunque esta no me impacte a mí, sino que impacte a otros. Yo eso quería decir y dejo el micrófono abierto para el que me quiera preguntar. Muchas gracias, Macarena. Hemos estado aquí muy atentos escuchando la importancia de la innovación social y bueno, me gustaría aprovechar de saludar a Anita Farías. Ella trabaja justamente en el FOSIS, que es el Fondo de Solidaridad e Inversión Social en Chile, que justamente desarrollan mucha innovación social, ¿ya? Justamente atacando ciertas problemáticas puntuales con grupos de personas cohesionadas, ¿cierto? Y que están comprometidas o enamoradas del problema, como tú lo mencionaste. Por lo tanto, la solución ahí nace de ellos mismos. Así que, bueno, quería saludar a Anita, que yo sé que están haciendo un trabajo muy interesante, principalmente con mujeres, ¿cierto? Que se están capacitando para ser mujer empresaria, ¿ya? Y poder llevar
sobrellevar ciertas problemáticas que suceden hoy día en Chile. Tú ya lo comentaste, estamos en una situación compleja en términos económicos, sociales, por lo tanto es un terreno fértil para el desarrollo de la innovación social. Sí. Tenemos el caso de México, que viven, ¿cuánto, perdóname, millones de personas se viven allá? 140. 140. De O hecho, sea, un son dato 7 así veces Chile. ¿Eh? un dato muy freak. Solo la Ciudad de México tiene 20 millones. Wow. Ya. Oye, decirle a Anita Farías, ¿sí es? Anita, a ver, nosotros fuimos ganadores el 2019 de la primera versión de Innovafosis. Decirte que la metodología que hoy día nosotros ocupamos es la de Innovafosis. O sea, cuando nosotros comenzamos, teníamos una visión de una metodología, pero cuando nos llegó, fuimos la primera, por ende también la testeamos. Y ahí es cuando yo me enamoro del problema, o sea, del problema y nuestro proyecto que partió, que era el Germina, que les mostré, fue uno de los ganadores de la primera generación del Innovafosis. Así que para nosotros, Fosis y lo que representa y el trabajo que ustedes hacen tiene que ver con eso. Creo que fueron los primeros en innovar socialmente dentro del Estado también. De hecho, sí, somos el primer servicio. Hola a todos, buenas tardes. Hola. Somos el primer servicio que tiene como área de innovación social con un presupuesto igual importante. Todos los años, esto igual es como súper autónomo. Son 10 proyectos de innovación social para todo el país. La región de Valparaíso siempre gana más de uno. Este año Sí. ganamos 4, solo podemos ejecutar 3, pero estamos presentes siempre buscando innovación social. Y algo que es súper importante, que no solo queda ahí. Gracias también a Paulo, conocido a la Manuela Bósolo, desde, no del CFT, sino de la PUCB, donde le entregamos a ciertos insumos que se pilotearon. Entonces Claro. no nos sirve que se piloteen solamente, sino ya vemos qué cosas funcionan y qué no funcionan, así que tratamos siempre de ponerlos al servicio para quienes los necesiten o que estén piloteando algo parecido. Así que lo que necesiten desde de esa área, la experiencia, los resultados del pilotaje, pueden contar con ellos. Súper. De hecho, contarte que Germina, que fue el piloto, nosotros después lo piloteamos acá con una fundación que se llama MIT, que también trabaja con mujeres, y hoy día esa misma lo vamos a volver a escalar. O sea, lo que nosotros, ¿por qué yo lo aclaro? Para que vean cómo se puede de verdad escalar. Nosotros lo escalamos en Chile, trabajamos con 40 usuarios de Cernameg, de la región de Valparaíso. Después trabajamos con 40 de Araucanía. Después trabajamos con 80 más de todo Valparaíso, con 20 de México, y hoy día llegamos a las 150 de Puebla, con la misma metodología. Entonces, ahí nos damos cuenta de que en verdad hay un gran trabajo desde ocupar la metodología. La alegría que se siente, vamos a estar después entonces para poder presentárselo quizás a la nueva administración, el impacto que ha tenido la innovación social a través de FOSI. No, y siempre hablando también de FOSI, del Ministerio de Desarrollo Social, o sea, ahí para nosotros es muy relevante. Es súper relevante. Muchas gracias. También les comento que tenemos alumnos de la carrera técnico-social, tenemos de enfermería, de educación de párvulos, ya que nos están escuchando en este momento. Entonces, quizás alguna de ellas tenga alguna consulta, alguna duda o algún comentario que quisiera hacer. O quizás el día de mañana ponerse en contacto con ustedes para ver un eventual Innovafosis, que eso es un programa, para los que no saben, es un programa de financiamiento que tiene FOSIS, que busca justamente generar innovación social en los distintos territorios. Efectivamente fueron precursores a nivel estatal junto con la Corfo, que tímidamente y previamente ya tenía estos fondos de innovación social, ¿ya? Pero un poco con la mirada más productiva que un poco con la mirada más de generar el movimiento social, ¿ya? Y efectivamente existen estos instrumentos, son muy interesantes, con los cuales aquellas personas que vean alguna problemática dentro de su territorio, ya eso es un tema para postularlo a un proyecto y conseguir financiamiento para contratar profesionales que desarrollen la actividad, contratar a personas como Macarena, que es asesora de innovación social, y ella quizás, si usted no lo sabe, puede buscar recursos para contratar al que sabe. Y en este caso, ya, bueno, yo sé que FOSI siempre ha tenido muy buena disposición para apoyar ese tipo de cosas. Así que les dejo abierta antes de ir finalizando, ¿cierto? Nuestro webinar, les dejo abierta el micrófono para aquellos que quieran hacer algún comentario,
qué les pareció, si hay, cuál es la realidad que tiene México versus Chile, la cantidad de personas, la diferencia que hay, ¿cierto? Eso, no sé si hay alguien, alguna manito por ahí. El que sea. Yo creo que tiene que ver mucho, cuando partimos hace 5 años éramos unos locos queriendo hacer innovación social. Nadie entendía por qué nos centrábamos en las personas y no en el dinero. Y uno dice, este camino va a ser más difícil, pero a la vez ha sido más reconfortante y es increíble hoy día poder estar acá y representar a Chile. Eso para nosotros ha sido increíble. No sé si Marcela, Muy bien. Sí, levanta la Marcela tiene mano. una pregunta importante ahí, el trabajar con lo que llaman el propósito, ¿ya? Y cuando Totalmente. tienen un propósito, las lucas quedan al final. El tema Ujú. económico se da solo. Cuando es un Es que buen proyecto que tiene ujú. un problema identificado y se hace bien, como usted va a escalar ahora su proyecto, se puede seguir haciendo. Entonces, los recursos, como siempre uno dice, oh, yo no tengo recursos. La verdad que eso, cuando es una muy buena idea, eso va quedando al final, llega solo, de Ujú. alguna forma. Vamos a seguir con Marcela y luego con Sebastián. Entonces, señorita Marcela. Súper. Hola, Hola. buenas tardes, saludos a todos, Macarena, Leico, los participantes. Bueno, mira, yo quería hacerte una consulta. Resulta que yo soy profesora de educación física y coach con PNL y terapeuta bioenergético, etcétera, un montón de cosas así, todas mezcladas. Entonces, a través de los años, yo desde el 2015 estoy trabajando con fondos Nacional de Desarrollo Regional, con fondos del gobierno para trabajar con mujeres emprendedoras o en situación de violencia familiar, etcétera. Entonces ahora empezamos hace poco todos los proyectos, ¿no es cierto?, a postular proyectos para ayudar a las personas. Y mi tema es la salud mental, ¿ya? Ujú. Salud mental y prevención. El tema es que me hace mucho sentido lo que tú decías del seguimiento, porque resulta que uno postula al fondo, yo hago generalmente los proyectos de 4 meses. Si me dicen, ¿para qué tan largo? Pero es que me gusta el seguimiento, a mí me gusta evaluar el proceso. Entonces, en ese sentido, ahora que vamos a empezar los proyectos y todo, ¿cómo podría eventualmente yo, al aplicar mis conocimientos en los talleres, etcétera, generar un protocolo o una encuesta o algo que me valide para obtención de datos? ¿Es eso posible? ¿Tendría yo que pedir algún permiso especial? No sé. Porque como son fondos del gobierno, ¿no es cierto? Yo podría obtener información para mí, para mi estudio, para mis procesos, digamos, pero no necesariamente para hacer seguimiento, porque para hacer seguimiento tendría que solicitar otros fondos. De Ujú. hecho, los seguimientos nunca lo he visto como parte del quehacer del proyecto, como proyectos con cola, digamos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo sería eventualmente hacer un seguimiento de este tipo de proyectos? Mira, nosotros ya tenemos 3 instrumentos y tenemos el de la línea base, que nosotros trabajamos. Anita se ríe, porque ahí nos dimos cuenta que la obtención de datos era muy relevante, pero no tan solo datos. Mira, hay datos que nosotros ponemos cortafuegos, por ejemplo, como los nombres, los root, las direcciones, que son como muy relevantes de la persona, pero tenemos otros, Sí, salud, educación. exacto, Entonces empezamos a generar a través de la línea de base, mejoramos las preguntas de acuerdo a la intervención que nosotros tenemos y después tenemos claro, una línea de salida, ¿ya? En donde hacemos una comparación y en esta comparación vemos mediante el ponernos también, cuando parto, también me tengo que poner indicadores en el qué voy a claro, lograr, qué es lo que quiero lograr. Y cuando tengo la sí, línea de salida, voy a ver si acaso lo logré o no. Si no lo claro, logré, tengo que verificar el por qué no lo logré. ¿Qué fue? Revisar, devolverme y revisar en la cadena del proceso dónde estuvo el error. Porque muchas veces empezamos, igual, yo le digo, igual que el hámster adentro de una ruedita de hámster, y dale y da, pero no va para ningún lado. Y solamente claro, cuando ya se baja. Y cuando termina el proyecto decimos, oye, no funcionó. En cambio,
desde este pivot, desde el hacer la línea base, tú ya vas a conocer a tu participante de manera más integral. Nosotros tenemos hoy día otro instrumento que se llama el digitómetro. Y el digitómetro lo que hace es medir las herramientas tecnológicas y el acceso tecnológico que tiene el participante para poder determinar si esa persona va a recibir una capacitación individual, comunitaria, o desde dónde nosotros lo vamos a poder hacer, si va a ser híbrida. Te das cuenta que esa información nos hace tomar decisiones importantes para la ejecución del proyecto. Claro. Y cuando está contemplado tu proyecto, tienes que meterlo dentro de la misma metodología, el seguimiento. Y el seguimiento es, ¿qué vas a medir? ¿Qué quieres medir? Por ejemplo, nosotros medimos el aprendizaje efectivo de los participantes. Hoy día con nuestra metodología, después de 5 años, podemos decir que nuestros participantes que pasan por todos nuestros programas tienen un casi 90%, ¿cierto?, de aprendizaje efectivo. Y ahí hemos creado distintos instrumentos para medirlo. Pero cuando tú contemplas tu proyecto, tienes que tener pensado el diagnóstico, cómo vas a levantar el dato, cómo vas a conocer a tus participantes, lo que vas a hacer, lo que le vas a entregar como capacitación, pero cómo lo vas a medir si aprendieron o no. Claro. El tema que utilizamos ahora con las personas que yo trabajo es aplicar las rúbricas en cada uno de los temas, digamos. Entonces, claro, tenemos, ya me prendiste la ampolleta en alguna cosa, porque sí, tenemos la rúbrica, la metodología, y entonces tendríamos que aplicarlo al inicio, en el medio y al final. Sí. Y ojo, que muchas veces, así como para cerrar la pregunta de Marcela, y ojo que muchas veces es relevante de que las preguntas que hagan, todas las respuestas te sirvan. Porque pasa, por ejemplo, con la ficha de atención de salud en Chile, que se hacen un montón de preguntas, pero solo se ocupa el 30%. Y nadie analiza el 70%. Claro. Siendo que el 70% te podría dar indicios de creación de nuevos programas, de nuevas intervenciones. Entonces, si tú vas a hacer 10 preguntas, que las 10 preguntas de verdad te den un insumo importante para cambiar la metodología o mejorarla. Gracias, muchas gracias, Muchas Macarena. gracias por su respuesta. Ahora vamos a continuar. Es importante que el proyecto, cuando uno desarrolla un proyecto, tenga los famosos indicadores o los KPI, ¿cierto? Que nos van a decir efectivamente si nosotros logramos ese impacto que estábamos buscando al momento de proponer nuestro objetivo del proyecto, que es lo que le da la vida al proyecto. Y también, a modo de esto para terminar, también siempre pensar en la continuidad o en el modelo de sostenibilidad que tenga este proyecto, para que justamente no pase eso de que el proyecto muere. Siempre pensar en diseñar un modelo, que sea quizás un modelo que le permita dar sostenibilidad en términos económicos, que se pueda pagar un equipo de trabajo o eventualmente postular a otro instrumento luego de cerrado escalar, como dice Macarena. Así que muchas gracias, Marcela, por tu pregunta. Conozco tu trabajo, muy interesante el tema de la programación neurolingüística. Efectivamente tenemos un problema de salud mental en Chile, entonces ahí hay un campo que de todas maneras es interesante. A continuación vamos a dejar a don Sebastián, que tiene alguna consulta. Don Sebastián, adelante. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, súper bien. Hola, buenas tardes. Mire, resulta que yo soy alumno del Centro de Formación Técnica acá de Puchuncaví, en la quinta región. Y tengo hace muchos años, como 30 años más o menos, tengo 62 yo en la actualidad. Y tengo, digamos, un proyecto de basura, de reciclado, formado por una basura. Pero es un sueño. Una vez le presenté el proyecto a la alcaldesa de Puchuncaví, la anterior, y dijo, ¿por qué no? Que el proyecto significa plata, y yo la verdad que plata no tengo. 500 millones de pesos para después, digamos, ir haciendo, digamos, el proyecto, digamos. Pero en principio, digamos, yo necesito una propiedad por lo menos de 20.000 metros cuadrados, digamos, para hacer una imagen más de lo que yo necesito. Y unas piscinas decantadoras, fibra de vidrio, puede ser de concreto, y ir filtrando todos los líquidos percolados, lavando todo lo que es basura, y de ahí, digamos, formar, digamos, galpones con, digamos, todo lo que se acopie, todo lo que se recicle, se vende. Todo, hasta la piedra. Entonces,
Eso es lo que yo, digamos, ese es mi sueño, la verdad, pero nunca he encontrado ningún apoyo, digamos, dentro de las comunidades que yo he estado. Sebastián, yo parte también de lo que te decía es relevante la alianza estratégica. Te cuento que hay proyectos que nosotros nos ha significado un costo cero, porque cada uno de nosotros, yo trabajo mucho con el win-win, y cuando tenemos este win-win es que tú puedes empezar a crear tu equipo para poder lograr el objetivo. Me refiero a lo siguiente: muchas veces un proyecto es tan grande y necesita tanta inversión que lo ideal es dividirlo en partes para que así puedas buscar cierto financiamiento para cada una de estas etapas. Por ejemplo, cuando yo siempre digo, tenemos que empezar a dejar el sentimiento del yo creo, el yo pienso, el yo siento, sino que quizás la primera instancia o el primer financiamiento es para hacer un diagnóstico. Porque siempre estamos teniendo muy buenas ideas, pero muchas veces la política pública no nos acompaña. Entonces, cuando ya tenemos todo el financiamiento, lo estamos ejecutando, nos damos cuenta que no va a ir a ningún lugar. Entonces, cuando el proyecto es tan grande, ¿cierto? La idea siempre es dividirlo en pequeños, ¿cierto? En pequeños proyectos y ver quién te puede apoyar en ese proyecto. Porque hay instituciones que a lo mejor no tienen dinero, pero tienen, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. La parte de la academia siempre tiene alumnos en práctica, siempre tiene investigadores, tiene infraestructura, ¿cierto? Tenemos la parte pública, en donde la parte pública también lo que hace es validar tu trabajo, porque se produce el huevo y la gallina. Tú vas a pedir dinero a la parte privada y te dice, oye, ¿y tú la has vendido a la parte pública? Y tú le dices, no. Y la parte pública te dice, ¿tú la has vendido a la parte privada? Y te dice, no. Entonces finalmente no recibes financiamiento de ningún lugar. Pero si tú te insertas dentro de algún programa que tiene que ver con reciclaje o algo y te alineas a ese proyecto, tú ya tienes la venia del Estado. Y con eso tú puedes negociar para poder levantar capital o fondos para tu proyecto. Cuando el proyecto tiene un impacto, tú también tienes que ponerle un modelo de negocio. ¿Cuánto nos va a significar? ¿Cuánto nos va a significar mantener esto? ¿Y cuánto vamos a ganar? Porque puede que sea una súper buena idea, pero puede que sea tan caro el proyecto que pasa muchas veces ahora con las plantas salinizadoras. O sea, ¿son un buen aporte? Sí, pero es más caro. O sea, hay soluciones que son mucho más baratas hoy día. Pero en ese momento la planta salinizadora era la única opción. Hoy día tenemos nuevo conocimiento, tenemos nueva tecnología, tenemos nuevas alianzas estratégicas en donde sabemos que hoy día ya la planta salinizadora quizás no lo es. Pero desde esa estrategia es que te invito, Sebastián, a que bajes el proyecto, que veas cuál es el propósito de tu proyecto y empieces a ver quién encajaría, a quién tú le podrías ir pidiendo ciertas cosas. No tengo dinero para el diagnóstico, quizás me haga una alianza con una universidad para que levantemos el diagnóstico. Y una vez que tenga el diagnóstico, yo pueda tener números para presentarme a una entidad para levantar financiamiento. Y ahí es real. Oh, ok. Listo, pues. Nada Sí, más ¿no? que decir. No, sí. Oye, eso. Eso sería todo. Ya, ok, listo. No, Muy amable, gracias. Sebastián, pero Sebastián, concrétalo. Dígame. Busca gente. Escríbeme por LinkedIn si te puedo ayudar en sí. algo. Mire, ¿puedo explicarle algo chiquitito? Mire, el proyecto yo creo que se podría, digamos, mantenerse solo. La verdad que el ofrecimiento es sacar, digamos, la basura dentro de las municipalidades en un 25% menos de lo que hoy se cobra. Y, digamos, todo lo que digamos, lo que se recicle, como le digo, se vende. Eso, todo lo que se recicla, hasta, como le decía, la piedra, no sé, por la ropa, la misma ropa, todo eso se puede vender. Entonces, va a ser, digamos, va a entrar plata. Además de eso, digamos, el emprendimiento de muchas cosas que se pueden hacer reciclando esa basura. Entonces, bueno, no sé, pues bueno, una idea nomás en todo caso. Mire, Para cerrar, Sebastián, le agradezco harto. Le agradezco harto. Sebastián, para cerrar te daría un tip. Cuando tú me estás diciendo que todos esos productos se pueden vender, dime quién. ¿Quién sería tu cliente? Y con eso yo te creo. Porque si tú me decís que vaya a vender hasta la piedra, pero dime quién te la va a comprar, a cuánto te la va a comprar y yo te creo.
Y esa es la Ah, ya. investigación que tenéis que hacer. Ok, Si, sí, tiene, sí, lo si hay un entiendo, sí, lo mercado entiendo o la no hay un figura, sí. mercado. Eso, Claro. Sebastián. Es importante desarrollar el modelo de negocio, presupuestarlo para saber si efectivamente nuestro producto que uno cree que alguien me lo puede comprar, eventualmente tengo un cliente seguro. Yo dejé 2 links acá en el gobierno regional, ahí existe un fondo que es del 7%, ¿ya? Y también están los FPA, los Fondos de Protección Ambiental, que están abiertos. Para eso se debe postular con una organización, idealmente esta organización que tenga redes, sea una junta de vecinos, una universidad, como bien dice Macarena, quizás algún servicio del medio ambiente, ya ir y llevar el proyecto más o menos caminado y decir, mira, la planta vale 200 millones, pero al tercer año ya se han vendido 1000 millones, por lo tanto, si invertimos 200 hoy día, en 4 años más vamos a haber recuperado la inversión y además vamos a generar 20 puestos de trabajo fijos y vamos a contratar a todos los alumnos del CFT, no sé, una cosa así. Sí, Vamos a tal tener, cual. por ejemplo, vamos a tener, si no es broma, por ejemplo, podemos eventualmente llevar a nuestros alumnos en práctica a este centro de innovación del reciclado. Es infinito, es Claro. muy buena la Ahí idea, está. pero tiene que darle cierta estructura, quizás ahí conversar con Giancarlo para ir de a poco Sí, ir armando el ok. proyecto y que tenga más... está excelente la idea. Hay fondos, tributa a los objetivos de desarrollo sostenible, la Corfo tiene fondos quizás de tecnología, a lo mejor no necesariamente para armar una máquina, pero a lo mejor tiene para hacer estudios, para Claro. contratar gente. Hay un instrumento de la Corfo que es para contratar a un especialista. Los vouchers de Sí. innovación. Yo contrato a Macarena para que venga, viaje de México acá, a Puchuncaví, a ver in situ qué es lo que hay que hacer. Y lo puedo pagar a través de un proyecto. Por otro lado, me junto con una junta de vecinos para armar una cajita para que los niños del colegio vayan y dejen su depósito de la tapa rosca ahí y no el otro plástico, porque los plásticos también son distintos. En fin, hay que estudiarlo, ¿ya? Es un tema muy entretenido. No lo pueden hacer solo, debe ser a través de la innovación social, con gente que esté enamorada del problema, que le duele, Así es. ¿ya? Y sí, se puede hacer. Ahí en ese sector hay mucho vestigio arqueológico y paleontológico también en ese sector de Puchuncaví. Bueno, en honor al Así es, tiempo, correcto. vamos a dar por finalizados el webinar. Primero que todo, agradecer enormemente a Macarena, que desde México ella se conectó el día de hoy para comentarnos acerca de toda su experiencia en términos de innovación social. Algo que no es fácil, ¿ya? Quizás todos seríamos innovadores sociales, todos seríamos empresarios, todos seríamos todo, pero la verdad que no es fácil, ¿ya? Hay que trabajar, hay que asesorarse, hay que buscar redes, o sea, las cosas no se hacen solo, y bueno, eso. No sé si quizás nuestro jefe del área, don Pablo, que está detrás de todo esto, quizás pueda dar unas palabras de cierre y ya con esto nos despedimos. Vamos a hacer llegar el link de la charla a través de un correo electrónico para los que se inscribieron. Así que yo los dejo, un abrazo grande, que estén muy bien. Don Pablo, adelante. Más que nada, muchas gracias, Leico, a Macarena, excelente presentación, muy motivadora, ¿cierto? La verdad que, bueno, la experiencia, poder, digamos, traspasar esa experiencia, ese camino vivido, ¿no es cierto, Macarena, en un ámbito tan complejo que lo hace hacer en fácil, ¿no es cierto? En cierto modo, cuando habla de innovación social y lo cuenta de esa forma, pareciera que fuera más fácil de lo que es, pero eso lo hace también motivante para nuestros estudiantes. Contarte que aquí tenemos estudiantes que están en salas de clase, ¿ya? Así que ellos te escucharon muy Súper. atentamente, así que sobre todo en la línea de trabajo social, por ejemplo en la Ligua tenemos ahí como 3 cursos que están trabajando ahí acompañados de sus docentes, así que agradezco a todos quienes nos apoyaron, bueno, a todos nuestros socios estratégicos, nuestros partners que también están en la misma línea que nosotros, tratando de empujar este carro para hacer de Chile un mundo mucho mejor. Así que Macarena, muy agradecido, muy contento y muy motivado con tus palabras. Muchas gracias.
No, a ustedes. Sencillamente solo agradecer que hoy día se le dé tribuna y un espacio para hablar de innovación social y decirte que los locos nos estamos juntando en el mundo. No tan solo acá, estoy en Chile, está México, está España, está todo el mundo tratando hoy día de hacer cosas y nada, orgullosa de estar representando en este país también a Chile. Anita, gracias por la metodología y por todo el trabajo que hace FOSI. Creo que eso hoy día México no tiene un FOSI, no tiene un Cercotec y mucho menos un Corfo. Y eso tenemos que sentirnos orgullosos. Nos cuesta ver lo chido que somos, como dicen acá, nos cuesta verlo, nos cuesta ver que Chile está haciendo grandes cosas porque estamos adentro de la caja. Pero hoy día tenemos que sentirnos orgullosos de toda la innovación y todo lo que estamos haciendo a nivel latinoamericano y a nivel global, que es realmente importante y impactante. Así que gracias nuevamente por todo. Gracias. Chao, que esté muy Muchas bien. gracias. Muchas Chao, chao. gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ah, que esté muy Macarena. bien. Que les vaya muy bien. Gracias Chao, a chao. todas y Chao. todos. Gracias, Macarena. Chao, Dios, que les vaya bien. Muchas gracias, Macarena. Gracias.